Sobre todo consideramos que hay unos elementos fundamentales, pilares, para que los pueblos indígenas en el contexto que estén, sea rural u urbano, no pierdan la identidad y pervivan la cultura, y uno de ellos es la lengua materna, el idioma materno, y uno muy importante es el fortalecimiento de la identidad a través de la medicina propia, indígena, ancestral, aquella que a nosotros nos da unos principios y rectores de vida. En ese marco, por ejemplo, nosotros hemos hecho unos análisis y unas críticas constructivas al Estado, porque si bien es cierto que a Colombia en la Constitución de 91, en la Constitución de 1991 se le declara como un país multiétnico y pluricultural. La normativa posterior, la reglamentación, las leyes, todo se enfocó hacia lo rural, a los indígenas en la ruralidad o lo que llamamos nosotros los territorios ancestrales. Y la parte urbana, ¿cierto?, fue excluida en el sentido en que no había un piso jurídico en el cual nosotros, o las migraciones nacidas en las ciudades, las poblaciones desterritorializadas y nacidas en las ciudades, caso como las compañeras ingas indígenas que viven, por ejemplo, en Caracas, los diferentes estados, que son poblaciones ya ingas pero venezolanas. Entonces no tenían ese piso jurídico como de que el Estado, digamos, haga unos planes y programas pertinentes de respeto a la identidad cultural, del pensamiento, de la construcción colectiva, en ese sentido. Y miramos qué estrategia nosotros podemos, hoy en día, el tema de la juventud, de la niñez, es un tema que las comunidades o los pueblos indígenas, los dirigentes, las organizaciones, las mujeres, tienen que empezar a trabajar y a incidir. Porque prácticamente nosotros nos llamamos el futuro, si nosotros decimos son los pilares, todo el tiempo son los pilares rectores. Entonces, en el pueblo inga nosotros cuidamos los dos pilares o los pueblos o polos opuestos que llamamos, que son los mayores, los ancianos, los sabedores, porque tienen todo el conocimiento, la sabiduría, la experiencia cultural, y los niños, quienes son ese otro pilar que sostiene esa cultura, esa comunidad. Todos estamos llamados a construir porque hacemos parte de un yacta, un suyo, un lugar, un espacio que estamos compartiendo y que nos debe a nosotros unificar en pensamiento, yuyay, en sentimiento, o sea, el shungo, y en el actuar, en la forma como nosotros debemos. En ese sentido, yo quiero leer un sencillo documento pues, que he preparado con el ánimo de compartir y con el ánimo de contextualizar de la comunidad que vengo. Pues vengo de Colombia, en el cual, pues, como ustedes saben o los que no, hay también diversidad de pueblo y pensamiento, cosmovisión. Existen actualmente 102 pueblos indígenas, 68 lenguas nativas reconocidas, en grado de vitalidad algunas más débiles que las otras, pero es una realidad que creo que podemos, digamos, nos conectan, o puntos de encuentro en el cual nosotros, que llamamos la minga de pensamiento, debemos continuar. Hoy en día pienso que las generaciones nuevas no estamos cuestionando a los niños ni a los jóvenes por el hecho de que de pronto tengan una debilidad cultural, porque tampoco es culpa de ellos. ¿Qué buscamos? Unas estrategias de pervivencia, lo que yo llamo unas estrategias de enamorar al niño y al joven para que se involucre, respete, quiera la cultura y se sienta fuertes. No
tenga ese pensamiento débil de que lo indígena es algo malo, es algo muy poco. Y yo repito, y me gusta mucho de verdad mencionar lo que mi padre decía, y es que a nosotros nos enseñaron, y los padres nos decían que ser indígena no es una debilidad, sino una fortaleza espiritual, en conocimiento, en todo. Y entonces en ese marco nosotros empezamos con las estrategias en el tema de las escuelas artísticas, la música, la danza. ¿Qué buscaba eso? Uno, apoyar los talentos, los jóvenes, los niños o la población indígena en general es muy talentosa en muchas áreas artísticas, y se ha demostrado cómo nuestros países tienen unas celebridades en el tema, digamos, artístico. Eso hay que resaltar. Entonces, en ese marco nosotros quisimos estratégicamente que las escuelas artísticas sean, digamos, decía un compañero aquí de Venezuela, no recuerdo, pero fue ponente en los nichos de cultura. Yo llamo esto la minga de pensamiento, y la minga de pensamiento es constante. Eso no tiene que terminar porque es el trabajo colectivo, es el trabajo de construcción permanente. Entonces, me parece muy importante que ustedes, los hermanos de la República de Venezuela, hermanos, porque no teníamos anteriormente esos límites fronterizos, sino son creados, imaginarios que nos impusieron, pero pienso que van en un buen camino, en el sentido en que los ha unido un tema. Son pueblos diferentes, son cosmovisiones, pensamientos diferentes, pero que hoy estén sentados en un círculo de la palabra, ¿cierto?, intelectual, me parece importante, porque eso quiere decir que están interesados y que van bajo un mismo horizonte, un mismo camino. Eso es muy importante. Y que no sea un primer, segundo seminario, no. Hablar de educación, si nosotros hemos visto que en la historia se ha hablado tanto de eso, nosotros somos una causa muy naciente y tenemos que seguir fortaleciéndolo. El objetivo fundamental de este encuentro de hoy, de este primer encuentro, es establecer un diálogo, es decir, dar un espacio abierto para que participen los pueblos indígenas y que también participen las voces de los pueblos indígenas. La voz, desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de la educación, para que realmente la cultura, que es la cultura dominante, la que siempre se ha impuesto, la cultura occidental, tenga respeto por esas poblaciones indígenas, porque en realidad son muchísimos pueblos indígenas de este continente que siguen hablando sus lenguas, sus idiomas, y en Venezuela, por lo menos nosotros, tenemos los idiomas indígenas, son oficiales, porque están así considerados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha aprobado el capítulo 8 para los efectos de lo que es la cultura indígena, pero luego también se aprobó la lengua indígena como oficial. En este sentido, aquí se han encontrado aymaras, quechuas, ingas, y la representación de por lo menos varios pueblos indígenas de nosotros, de Venezuela, porque tenemos 40 pueblos indígenas en Venezuela, pero digamos que en Bolivia hay 36, en Colombia hay 70, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que son significativos, y son significativos a razón de que en este continente
que posiblemente tenga unos 55 millones de kilómetros cuadrados, hay 53 millones de indígenas que hablan la lengua indígena. En ese sentido, la cultura dominante tiene que entender que verdaderamente los pueblos indígenas son importantes y que no es cuestión de que lo que llamamos programa intercultural bilingüe, yo casi no hablo de régimen, yo hablo de programa intercultural bilingüe. No se trata de que los indígenas aprendan a conocer simple y llanamente la cultura de la dominación, sino que nosotros, los de la cultura, esa cultura a la cual pertenecemos, que es la cultura occidental, respetemos y valoremos a los pueblos indígenas en su dimensión, tanto cósmica como artística, cultural y sobre todo por sus espacios geográficos que ocupan. Porque en realidad a lo largo de los 500 años a los indígenas se les fue quitando la territorialidad, se fueron llevando hacia los espacios geográficos que son lo que llamamos hoy las fronteras. Por eso yo inclusive tengo una materia, una maestría de la Universidad Central donde hablo de cultura de fronteras, pero yo hago críticas a esa cultura de fronteras, culturas indígenas de fronteras, porque es que nosotros es que los hemos colocado en fronteras. Entonces verdaderamente esos indígenas no estuvieron en fronteras anteriormente. Esos indígenas ocupaban territorialidad en las costas, en territorios amplios del territorio nacional. Bien, en primer lugar, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Choque, somos de la representación de Bolivia. El baile típico de este se lo llama el tinku. El tinku más que todo está basado con el nombre de quichua. Entonces esto traducido a lo español es un encuentro entre comunidades. Ahí es cuando hacen una comunidad con otra comunidad que se van uniendo y hacen un enfrentamiento. Y entonces ahí ese más que todo hacen para una cosecha, para hacer la cosecha. Entonces de esas comunidades ambos se unen ahí para hacer el enfrentamiento. Llegado en el momento hacen la pelea y entonces la comunidad que gana, ese sale victorioso, entonces para esa comunidad va a ser una mejor cosecha que lo va a tener. Para poder describirlo sobre la ropa, sobre los varones, lo llevamos la montera, el chaleco, la blusa, el pantalón y la chalina. Y el objetivo de la montera es para la protección de la cabeza, porque ahí cuando hay un enfrentamiento lo utilizan la onda como lo tiene la compañera aquí. Podemos ver, entonces ahí es cuando lo colocan la piedra para poder ondear. Y entonces para eso sirve para la protección de la piedra. Y ahora esto solo es simplemente para poder vestirse y esto está hecho de la lana de oveja o de la lana de llama, como lo tenemos allá. Y todo es eso, y lo que tenemos. Ahora sobre la mujer tenemos el sombrero, el rebozo, la blusa, igualmente la chalina, y decorado por diferentes decoraciones que tenemos ahí, el espejo, la zampoña, el bombo, el charango, la himilla y las abarcas, las hojotas como lo decimos, las plumas. Y eso sería, y entonces más que todo el espejo lo representa eso para, digamos, cuando hay un viento, cuando se lo viene, entonces para una protección. Cuando hay algo está pasando en ese sector, entonces para una protección.
Cada instrumento que lo tenemos ahí, para eso son la cultura que tiene el sector de allá de Bolivia. Nosotros venimos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, representando de la delegación de allá de Bolivia, y los integrantes somos 6, y agradecemos a toda la gente venezolana que les invitamos a presenciar el acto que lo estamos realizando hoy en día. El Parlamento Indígena de América, Grupo Parlamentario Venezolano, cuenta con las siguientes comisiones permanentes: Derechos Humanos, Legislación y Normas Indígenas, Economía y Finanzas, Salud y Seguridad Social Indígena, Medio Ambiente y Territorio Habitado por Indígenas, Familia, Mujer, Juventud, Adolescentes, Niños y Niñas Indígenas y Educación, Cultura, Conocimiento, Tecnología e Idiomas Indígenas. Nosotros hemos aportado, hemos trabajado lo que fue la construcción de la Ley Orgánica de Educación, y en ella se insertó en el artículo 27 la propuesta del diseño y construcción curricular de la educación intercultural bilingüe, cosa que en este año la Asamblea Nacional, a través del Parlamento Indígena de América, a través del Parlamento Latinoamericano y con la Comisión de los Pueblos Indígenas, estamos apoyando la iniciativa de este equipo legislativo para poder iniciar el debate y la discusión relacionado con la ley especial del sistema educativo indígena. En este marco queremos desarrollar la educación intercultural bilingüe, aunque nos hemos encontrado con muchas trabas institucionales, trabas de procedimientos y normativas ya obsoletas que no encajan con lo pautado en la Constitución Nacional, que no tienen conexión con lo pautado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y que por ello es importante que saltar todas esas trabas sin que nos digan que nosotros pareciera ser que estuviéramos como opositores.